Hola, soy Alex Rovira y este es un nuevo capítulo del Diccionario de Creadores de Buena Suerte. Hoy quiero introducir un concepto que ha caído en el olvido, en el desuso. Las palabras, cuando no se utilizan, desaparecen del lenguaje, de la cotidianidad, porque no las apelamos, porque no las interpelamos. Y la palabra de hoy es muy importante y además es muy hermosa en su significado y en su etimología. Es una virtud y es la longanimidad. Es un sinónimo de la magnanimidad, igual que magnanimidad habla de la magna alma, del alma grande, longanimidad viene del latín y es alma extensa. ¿Pero qué quiere decir la longanimidad? La longanimidad quiere decir la perseverancia y la constancia de ánimo en situaciones de adversidad. Curiosamente, en los últimos años y a través de, sobre todo, el trabajo del psicólogo Boris Cyrulnik, ese psicólogo que cuando era niño sobrevivió a la experiencia de un campo de exterminio nazi, se conoce el término resiliencia, especialmente a partir de su obra Los patitos feos, donde habla de la resiliencia. Pero la resiliencia es un concepto que originariamente deriva de la física, es la capacidad que tienen los cuerpos de recuperar su forma original tras haber sido sometidos a una fuerte presión. Un plástico, por ejemplo, es resiliente, cuando lo sueltas muchas veces se endereza. La resiliencia también hace referencia al remanente eléctrico que queda en un circuito después de haberlo conmutado. Hay bombillas de LEDs que tú las apagas y siguen pulsando durante un cierto rato luminiscencia. Pero la longanimidad es la resiliencia sostenida en el tiempo, es mucho más que la resiliencia. En realidad, la longanimidad hace referencia a la fuerza de ánimo para superar reiteradamente situaciones de adversidad. La segunda definición de longanimidad es muy bonita porque dice que la persona con longanimidad tiene benignidad, clemencia y generosidad. Y no es difícil llegar a la siguiente conclusión. Para tener esa fuerza interior que combina perseverancia, paciencia, entrega, hay que tener benignidad, clemencia y generosidad. Es decir, hay que tener voluntad de amar, hay que tener voluntad de empatía, hay que tener voluntad de compartir. Sin duda eso es lo que la vida nos va a pedir a partir de ahora. Creo que vamos a oír, y sería muy bonito oír, que una persona es longánime. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sistema sanitario cada día entregándose, dando horas, dándolo todo para sanar a nuestros enfermos. Son un ejemplo de longanimidad. La persona longánime es una persona generosa, entregada, sacrificada, fiel, leal, con un enorme corazón que vive para servir, vive para dar. Sin duda, la transformación de la vida depende de valores que crean valor, depende de virtudes en acción, depende del talento. Y el talento es eso, poner en acción lo mejor del ser humano. Y la longanimidad es una palabra que no deberíamos olvidar, que deberíamos rescatar, incorporar, que deberíamos saber declinar. Y qué bonito, repito, sería poderle decir a alguien, admiro tu longanimidad o qué longánime eres. Ese es el mensaje. No puede haber buena suerte colectiva sin longanimidad. Sin ninguna duda, para mí la longanimidad es una virtud, es un ultravalor, ya que solo quien ama es capaz de ser longánime, porque solo quien ama reitera en situaciones de dificultad, tiene grandeza y constancia de ánimo en la adversidad y tiene benignidad, clemencia y generosidad. Que tengáis una excelente semana llena de longanimidad, convocada, activada, conscientemente despertada, porque si la vida tiene sentido, en gran parte depende de que seamos longánimes y de despertar y contagiar la longanimidad, crear una pandemia de longanimidad. Un gran abrazo. Hola, soy Alex Rovira y este es un nuevo capítulo del Diccionario de Creadores de Buena Suerte. Hoy quiero introducir un concepto que a mi modo de ver es fundamental para la mejora y transformación de la vida propia y ajena, que es la corrección. La corrección como virtud, es decir, la capacidad de revertir, de rectificar, de subsanar o enmendar un error y eventualmente una mentira. Y hay que diferenciar el error de la mentira y la corrección aplicada a cada uno de ellos. Probablemente el método de aprendizaje más potente que tiene el ser humano es el aprendizaje desde el error. Normalmente el error se produce por una cuestión mental u operativa, es decir, cometemos un error al hacer un examen cuando nos equivocamos de respuesta porque nos despistamos, porque no la sabemos o porque no hemos sabido hacer un buen desarrollo conceptual de la misma. Cometemos un error cuando nos equivocamos operativamente al hacer algo, cuando en una tarea manual o física se produce una torpeza y eso se puede corregir. El error no es grave si se corrige a tiempo, si se reconoce
y se corrige a tiempo. ¿Qué ocurre, no obstante? Que en muchas ocasiones el error no quiere ser reconocido y se oculta por acción o por omisión. Y entonces surge la mentira activa o la mentira pasiva. Y la mentira no solo tiene el componente cognitivo y operativo del error, sino que la mentira ya implica una intención emocional o de ocultación o de manipulación consciente. Si la corrección de un error pasa por su reconocimiento, rectificación, reversión, subsanación, en el caso de la mentira hay que añadir a esa rectificación y subsanación o reversión una disculpa y una compensación. Cuando hay una cadena de errores que son tapados con mentiras, a la larga, si no se produce el reconocimiento del error y de la mentira, los sistemas humanos implosionan. El principio de realidad tiende a imponerse, y esto lo vemos en sistemas políticos, lo vemos en organizaciones empresariales, que la acumulación de errores no reconocidos o incluso tapados lleva a la crisis y eventualmente a la catástrofe no solo del propio sistema, sino por contagio de otros sistemas. Miremos la crisis, por ejemplo, sistémica, que en realidad fue un acto de corrupción financiera auspiciada por muchos estados del 2008. El reconocimiento de la mentira implica no solo manifestar la verdad, disculparse, reconocerla, lo siento, me he equivocado, no se volverá a producir, sino también subsanarlo, compensarlo de alguna manera, que suponga un esfuerzo, que suponga un trabajo, que suponga una tarea en la que se perciba claramente que hay una voluntad de compensar el daño hecho por acción o por omisión. La acumulación de errores y mentiras lleva a la catástrofe, lleva a la implosión. Por eso la corrección es un valor fundamental. No solo por el hecho, a veces creo que cuando hablamos de corrección nos quedamos en la lectura baja del término, no entendemos, no, es una persona correcta, es decir, hace lo suficiente. No es solo eso, la corrección es la rectificación, la reversión, es enmendar, es subsanar errores a un primer nivel mental y operativo y eventualmente mentiras, en los que a lo anterior se suma la dimensión emocional de la manipulación, la tergiversación, la ocultación. Y muchas veces el considerar al otro como si fuera un estúpido. Es decir, la ofensa y el insulto. La corrección es imprescindible si queremos aprender, si queremos ser personas, si queremos desarrollar nuestra conciencia, hacerla crecer, si queremos ser cívicos. No puede haber transformación, no puede haber buena suerte si no hay reconocimiento del error, subsanación y reparación de la mentira, y todo ello bajo el paraguas de la corrección, que se me ocurre que es un verbo que hoy más que nunca deberían aplicar muchos de los que tienen el poder, pero quizás no tienen la sabiduría para poderlo gestionar. Que tengáis un magnífico día y semana y os mando un gran abrazo. Y seguimos.